Saludos a todos, mi nombre es Jonathan Mejía y el día de hoy les voy a presentar la segunda entrega para la asignatura de Diseño Mecatrónico 2. En esta entrega presentaremos la propuesta elegida para desarrollar en el curso. Nuestro proyecto de empresa se llama Indutec. El equipo de trabajo está conformado por Andrés Felipe García, Camilo Vidal García y Jonathan Mejía Bañol. El proyecto elegido por el equipo de trabajo es el diseño de una máquina para la fabricación de bloques de construcción en plástico reciclado. El problema que pretendemos resolver con el diseño de esta máquina está dividido en tres frentes. El primero es ayudar a mitigar el impacto ambiental causado por el desecho plástico. Nosotros, pues es bien conocido por todos que los desechos plásticos desperdiciados causan un gran impacto medioambiental, dañando especies y ecosistemas, además de que tienen un tiempo de degradación demasiado alto o largo. Entonces pretendemos de alguna manera mitigar un poco este impacto haciendo un buen uso de este plástico. También pretendemos disminuir el costo de fabricación de viviendas de interés prioritario de una planta en Colombia. Para esto hicimos un estudio de mercado que nos mostró si era viable o no construir casas en Colombia con estas características de bloques de plástico reciclado. Y el tercero es disminuir el tiempo de construcción de estas viviendas. Como objetivos del proyecto, planteamos en primer lugar analizar qué tan viable es construir este tipo de viviendas con bloques de plástico reciclado. En segundo lugar, diseñar un bloque de plástico reciclado que permita la construcción de este tipo de viviendas. Y en tercer lugar, diseñar una máquina para fabricar estos bloques. Para fabricar este tipo de piezas de plástico, típicamente se usa cualquiera de los procesos de moldeo de plástico. En este caso, nuestro estudio de mercado arrojó que el proceso más óptimo para fabricar este tipo de piezas es el moldeo por inyección. La metodología usada para el análisis del problema y el diseño del producto se divide en varios pasos. En primer lugar, un análisis de mercado y necesidades. Realizamos una encuesta a 21 personas de cualquier tipo de profesiones, entre ellas profesiones afines a la construcción, para saber qué percepción tenían de este tipo de proyectos y qué conocían ya. Como podemos observar, pues entre los encuestados se encuentran varias personas de los gremios de la ingeniería y la construcción. Las preguntas que realizamos a los encuestados pues nos arrojaron básicamente que no son muy conocidas las empresas que se dediquen a fabricar o a construir casas con bloques de plástico, pero más allá de eso los encuestados sí construirían casas con bloques de plástico y los pertenecientes al gremio de la construcción nos mencionan que es perfectamente viable desde el punto de vista de características técnicas. Luego de descubrir que perfectamente y podría ser aceptado por el público este tipo de producto, realizamos un análisis de viabilidad mediante un documento a manera de marco teórico en el que llegamos a la conclusión de que en ciertas zonas rurales el costo de la tierra para construir casas de interés prioritario de una planta es perfectamente alcanzable y puede estar al servicio de la construcción de este tipo de viviendas. Adicionalmente, realizamos un estudio apoyado en algunas investigaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, con el que concluimos que los bloques de plástico reciclado son perfectamente viables para la construcción de casas desde el punto de vista estructural. También realizamos algunas consultas acerca de patentes de diseños de bloques de construcción para analizar cuáles podrían llegar a ser las características del bloque que fabricaríamos con la máquina que se va a diseñar. En la consulta elegimos 5 patentes que se listan en esta tabla. Luego de realizar el análisis de viabilidad y consultar con los encuestados, surgieron entonces 8 requerimientos que deberían ser obligatorios
tanto para la fabricación del bloque de construcción como para la fabricación de la máquina. Continuando con el orden de ideas del listado de requerimiento, tenemos la caja negra, donde nos enfocamos en las tres entradas principales, que son la energía de alimentación, el registro por el usuario seleccionando el tipo y la cantidad de bloques requeridos, y la tercera, que es la entrada del plástico PEP. Como salida, tendremos como resultado la cantidad de bloques ya físicos seleccionados por el usuario. En esta parte vamos a tener algo más completo con base a la caja negra, llamado la estructura funcional, donde gráficamente se describen los procesos internos de nuestra máquina. Como entrada vamos a tener el plástico PET reciclado, en el cual va a pasar por un procedimiento de almacenamiento del plástico, transportar el plástico hacia la inyectora, moldear el plástico, en el cual se van a juntar la selección del tipo del bloque y la cantidad, y se une a él la energía que se transforma en calor. Todo eso va a llegar a la parte de moldear el plástico. Luego se va a extraer la pieza y teniendo como resultado el número de bloques de plásticos para la construcción. Llegamos a la propuesta del diseño del bloque, en el cual tenemos una geometría esencial para poder enlazar los bloques como un rompecabezas, con características especiales como ser modular, no macizo y canales para ductos de servicios públicos y necesarios para una buena vivienda. Evaluación de alternativas para la fabricación del bloque. Propuesta número 1. Vamos a tener una banda transportadora, la cual va a llevar nuestro producto del plástico hacia la tolva. La tolva va a alimentar el tornillo sin fin de la inyectora. Las paredes de la inyectora van a estar construidas bajo una resistencia de calentamiento con el fin de derretir el plástico y ser inyectado hacia los moldes. Los moldes van a tener una variación sobre un cilindro hidráulico. El sistema de nuestro diseño es un sistema hidráulico y estará controlado bajo la unidad de control programable. Propuesta número 2. Tenemos un tanque de almacenamiento donde está nuestro plástico PEP, el cual va a alimentar un tornillo sin fin de transporte controlado con un motor. Este plástico ya triturado va a ser llevado hacia la tolva. La tolva va a alimentar un tornillo sin fin ya en la inyectora, controlado con un servomotor, y en este procedimiento se va a calentar el plástico bajo un calentador a gas. Se va a hacer la inyección hacia los moldes y los moldes van a tener una modificación bajo un mecanismo de cadenas. Con las dos propuestas principales llegamos a una decisión clave para nuestro diseño, la matriz de decisión, en el cual va a estar compuesta por el criterio de diseño. A cada criterio le dimos un porcentaje significativo comparado con cada propuesta. Estas propuestas fueron evaluadas del 1 al 10, teniendo como resultado positivo la propuesta número 1, cumpliendo la mayor parte de los requerimientos para nuestro diseño. Después de este estudio del benchmarking sobre la máquina de inyección, pudimos llegar a una decisión final de diseño, la cual consta de un sistema hidráulico que controla los pistones. El primero de ellos acciona, abre y cierra el molde en el cual va inyectado el plástico. El segundo acciona un tornillo sin fin, el cual inyecta el plástico derretido hacia unas cavidades del molde en las cuales ya va el producto final, el cual sería el ladrillo. La máquina también consta entonces de una tolva que iría el plástico ya con la textura y las condiciones necesarias para fabricar el ladrillo. La máquina consta de una unidad de control que se encarga de ir censando y controlando, valga la redundancia, las resistencias para mantener el calor adecuado para que se derrita el plástico. Estas resistencias se encargan de recurrir al cañón en el cual va inyectado el plástico ya triturado. Este sistema de control nos servirá también
saber cada estado en el que está el funcionamiento de la máquina y no tener que depender de un operario eh, las 24 horas para su respectivo funcionamiento. Ya como prototipo de diseño final incluimos una tolva la cual nos facilita el transporte del plástico triturado hacia la tolva de la máquina principal y no depender siempre de un operario para realizar estas tareas, sino que la máquina pueda ser un poco independiente a la hora de realizar el proceso. Como prototipo de diseño final para el ladrillo, eh, concluimos que sea un ladrillo modular de fácil ensamble en los muros, que tenga unos conductos en los cuales se pueda ya las instalaciones de servicios públicos como la luz y el agua, y en alguno de ellos poder echar concreto si queremos un poco más de firmeza en las viviendas. En este cronograma podemos observar el desarrollo de cada una de las tareas a realizar para la propuesta de diseño tanto de el bloque de plástico como de la máquina de inyección. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.